Pues este libro, que parece que no, pero pesa, ¿eh? Sí, y pues es el volumen 1 que arranca en los orígenes hasta 1988, pero para eso nos lo cuenta su autor, Paco Mulero, ¿qué que tal? está en San Sebastián con motivo de la Semana de Cine de Terror. Pero este libro, ¿cuánto tiempo tiene ya? Pues salió un poquito antes del verano, creo que recordar que fue a finales de abril, principios de mayo, que efectivamente es un ensayo sobre adaptaciones oficiales y sobre todo las no oficiales, que son las más divertidas y gamberras del mundo del cine a los videojuegos. Bueno, yo recuerdo películas como Tron, películas que fueron increíblemente casi un poco las que arrancaban la venta luego de consolas, de cómo es una industria que genera millones. ¿Y este libro te lo ha financiado una multinacional? Este libro está editado por Applehead. Yo amo profundamente Applehead, ¿no? Es tanto cultural como contracultural esta editorial. Les doy un saludo, un abrazo muy fuerte, un saludo a Frank y a Pedro desde aquí. Y bueno, me alegro que haya sacado el tema de Tron precisamente porque si bien la película intentaba adaptar el concepto, el contexto de un videojuego a la gran pantalla con una banda sonora increíble de Wendy Carlos, que venía de haber trabajado con Stanley Kubrick, curiosamente la película, a pesar de ser del sello de la Disney, pasa de puntillas, un poco sin pena ni gloria, pero la máquina recreativa, que era una adaptación maravillosa de lo que es la película al videojuego, sí, pues se llevó toda la gloria. Digamos que la recaudación de esa máquina recreativa en los salones especializados, en los salones arcade, pues superó todas las expectativas. Recuerdo, amasó muchísimos millones. Hubo torneos a nivel nacional en Estados Unidos que, bueno, la persona que ganaba se llevaba una recreativa a su casa. O sea, realmente la máquina, que por cierto la pude disfrutar restaurada en Arcade Vintage, que les mando también un saludo, se compone de minijuegos y es exquisita, es una adaptación muy fiel, ¿no? Aparte que luego hubo diferentes adaptaciones ya, por ejemplo en Atari 2600, etcétera, etcétera, pero la que me llega al corazón, que es uno de los arcades que más estimo, es la de Tron, que es una experiencia increíble. Y en este caso, bueno, se pone en contacto conmigo Frank de Applehead y me dice, bueno, queremos hacer un ensayo sobre videojuegos, ¿qué te gustaría? Digo, ¿qué tal si metemos cine y videojuegos? Incluida también la televisión, ¿no? Que pueden salir cosas muy interesantes. En este libro haces una serie de entrevistas a personas que son duchos en esta materia, ¿no? Sí, ha habido personas que han sido muy determinantes. Si hablamos sobre el tema de prensa, los analistas del videojuego, que entendían todos los ejes transversales que tenía el videojuego, porque también ahí entra el cómic, ¿no? Grandes ilustradores hacían estas portadas, el diseño, el arte conceptual. En una época donde había poca información, pues fueron pioneros, ¿no? Ha habido una forma de amar y entender, como fue, por ejemplo, la de Petya y Speedy, que están aquí las entrevistas, Guillermo Colferrari, que fue de los primeros en sostener que la Biblioteca Nacional tenía que tener un registro de los videojuegos de la edad de oro del software español. Otra entrevista a Andrés Samudio, que lo llevó en el corazón, que es el creador de la aventura original, la Guerra de las Vajillas, ¿no? Que era un caballero que introdujo lo que es la aventura conversacional y el RPG, especialmente en microordenador, ¿no? Que yo tenía un Spectrum y donde pude disfrutar de las aventuras conversacionales. Pues Andrés Samudio aportó mucha carisma, dignidad a lo que es el videojuego, otro tipo de videojuego que iba más allá del concepto arcade, y bueno, una entrevista con él de este señor que nos llevó a casa al universo de Cozumel, pues para mí fue una preciosa carta de amor. Ángel Tirado, que junto con un grupo de amigos crea el Capitán Sevilla desde un piso en Triana, que forma parte de nuestra historia en el imaginario colectivo, también es un gran documentalista. No nos gusta el Capitán Morcilla, lo recomiendo. Y luego Colin Arthur, que es fascinante este señor, que es el responsable de la creación, de la adaptación de estos personajes, de la historia interminable al séptimo arte, que le dio una dimensión muy diferente. Por supuesto también trabajó en producciones como Odisea 2001, Conan, etc. Pues entrevistar a este señor fue para mí un lujazo. Amén de que la nota de curiosidad, que por cierto aquí
en la entrevista que le hago explica exactamente qué le pasa al caballo durante el rodaje. Este señor no tenía conocimiento de la existencia de videojuegos basados en su trabajo, o sea, él realmente nunca cobró los derechos de autoría por los videojuegos adaptados de su trabajo, que incluso de forma no oficial muchos de los monstruos Final Boss están basados en el trabajo de Colin Arthur, bueno, también de Giger, por supuestísimo. Bueno, el cine vive de videojuegos, Mario Bros. ¿Qué tal es el binomio? Funciona muy bien, ¿no? Tengamos en cuenta que hasta que llega el gabinete del doctor Caligari, que es prácticamente la etapa final del expresionismo alemán, se consideraba el cine como una diversión de barraca de feria, ¿no? Hasta que ya se le da su número de arte, se le dignifica. Y bueno, llega un punto que el videojuego pasa igual. Son diferentes profesionales aportando en su diferente materia artística, plástica, programación, etcétera, etcétera, para hacer una obra de arte de la narrativa que es el videojuego. Entonces es normal que se den la mano. Una época en la que realmente cuando una película funcionaba en taquillas, cuando se hacía una adaptación al videojuego oficial o no oficial. Véase Survivor, que es el mejor juego de Alien que se ha hecho, que le hicieron unos cordobeses, es el Alien con Salmorejo, a raíz de que estos señores pues encuentran un libro de arte conceptual de Giger, ¿no? Que realmente muchas veces cuando había una adaptación de cine al videojuego, si no había tiempo, podía quedar un videojuego un poco mediocre o que fuese un trabajo y ya estaba en un cajón, cambiar 4 caracteres y había ya un videojuego especial, o oficial que diga, ¿no? Había un videojuego oficial, pero que en muchas ocasiones cuando había libertad creativa y el mundo no era una aldea global y no existe internet, no nos enterábamos de los plagios o los tributos, según se mire, pues había juegos sin licencia que eran realmente fascinantes. Retomando el tema de Alien, el videojuego oficial de Alien de Atari 2600 es un pastiche entre Comecocos y Frogger, pero mal, mientras que Survivor es una obra maestra que incluso hay corrimiento de estrellas, vemos corrimiento de estrellas en un microordenador y un lore que parece que tiempo después tanto Cameron como Ridley Scott lo copiaron, o sea, es una puñetera pasada, amén, por ejemplo, de la Abadía del Crimen, que no obtuvieron licencia del Nombre de la Rosa, tanto de la novela como de la película, pero hicieron una obra maestra que es de los mejores videojuegos de todos los tiempos, que incluso tenían escorzos para dar sensación de profundidad, o sea, es un milagro que exista ese juego. Desarrollar un videojuego, aparte de ser muy, muy costoso, la tecnología ya ahora mismo lo permite también, ¿no? Sí, bueno, retomando lo que decía hace un momento de la Abadía del Crimen, que es, insisto, un juego que se adelantó mucho a su época, tenían unos medios muy limitados, que era sobre todo las herramientas para programar y de compresión. A día de hoy se ve un momento de nostalgia, ¿no?, que gracias a las herramientas de compresión se programan videojuegos para sistemas clásicos, consola 16 bits, 8 bits, microordenador, mientras que también existen lo que tú dices, juegos AAA que son sumamente costosos. Por ejemplo, está de las sofás, que fue el caso inverso, primero llega el videojuego, que a nivel de progresión dramática, el primero de las sofás me parece una obra maestra, y acto seguido llega la serie de televisión que tiene su propio lore, etcétera, etcétera, pero yo me quedo a nivel personal con el videojuego. Pero sí, a día de hoy podemos encontrar videojuegos AAA que son una superproducción, videojuegos con un coste más moderado y también el concepto del videojuego indie, ¿no? Yo, en mi caso, que yo era un receptor de regalos de comunión fallidos, todas las videoconsolas infames han pasado por casa, ¿no? Consolas que no triunfaban, etcétera, etcétera, que yo le he dado su espacio, su tiempo y su oportunidad a todo. También ha dado un empujón a esto, ¿no? Sí, Internet hace que si un chico en Alemania o en Tailandia crea una aventura conversacional, un pequeño RPG, una aventura gráfica, un arcade muy modesta, pues la podemos descubrir gracias a que este chico pues oferta su trabajo, y si hace una cosa un miércoles pues nos entramos el viernes, ¿no? Y si quiere se puede participar en este Patreon como suelen hacerse, o simplemente descargarlo, disfrutarlo. Se ha arrojado luz sobre muchos asuntos, también porque bueno, había mucho material que se daba por perdido, no solo en videojuegos, sino en cine, literatura, música, y a día de hoy pues se han podido rellenar esos huecos que tenemos en las estanterías gracias a este rescate, ¿no? Gente que ha encontrado algo como si fuera el santo grial y lo ha querido compartir. Por ejemplo, ¿tienes ya fecha para una segunda
arrancar del 88 hasta el 2024? Bueno, a ver, ahora mismo el volumen 2 está prácticamente ya terminado, tengo unas entrevistas que son muy interesantes, va a ser del 89 al 92, en el año 92 hay muchos cambios sociales, ¿no? Prácticamente ya se termina, se finiquita la edad de oro del software español, que fuimos superpotencia creativa de videojuegos, autodidacta además, maravilloso. Muchos de estos creativos conocían a la perfección el Spectrum porque era el ordenador bueno, bonito y barato, ¿no? Entonces, la Atari, ¿no? La Atari era un sistema que yo amo profundamente, la Atari 2600 efectivamente, pero hubo tal saturación, un poco... se quedó obsoleta súper rápido, pero que también está, por ejemplo, la historia del famoso ET de Atari. No nos podemos olvidar de que una de las cosas que defiendo en este libro es la creación de Melvin de Joaquín Blas, que es un dibujante, que su criatura Melvin, que tiene un parecido más que razonable con ET, está registrado en los derechos de autoría antes que ET. De hecho, hay un documental que se ha ido perdiendo con el tiempo, que ya no sé si algún día se retomará, que hablaba de Melvin contra ET, que hablaba de la historia, ¿no? De todas las lágrimas y los cadáveres que hay enterrados alrededor de la figura de ET, que Warshaw fue un señor que prácticamente tuvo que hacer un videojuego que se hace en un año, tuvo menos de 6 semanas para crear un videojuego que realmente saliese de forma coetánea con el estreno de ET, lo consiguió, no dormía, no vivía. Y acto seguido ha sido de los juegos con más devoluciones en los centros comerciales. Japón es una potencia, Nintendo, todas esas máquinas, o es un país satélite de otros, ¿cómo es? A ver, hubo una época que cuando los americanos perdieron el pulso, debido a Atari y un montón de sistemas, sobre todo de microordenador, saturaron el mercado, había muchísimos juegos, algunos de ellos francamente malos porque no estaban bien ejecutados, no estaba bien finiquitado el juego. No había forma de actualizarlos en aquella época, entonces se saturó el mercado, ¿no? Y viene un poco la historia, que la culpa no es de Warshaw y su ET. De hecho, entrevisté a mi amigo Martín, y Martín sostiene y ha hecho talleres explicando a la gente cómo jugar a ET, que es tan pragmático que simplemente es aburrido, no es un mal juego, ¿no? Se llevó al máximo las capacidades de la Atari 2600. De hecho, Warshaw, el creador de ET, y de George Revenk, por ejemplo, ahora mismo está como psicólogo en Silicon Valley, ¿no? Ayudando a la gente por el tema de la presión laboral. En este caso perdió el pulso Estados Unidos, gana el pulso Japón, llega al universo de Nintendo en sus diferentes formatos, por supuesto la portátil Gunpei Game Boy, que bueno, es un antes y un después en la historia del videojuego, llevarte aventuras de todo tipo con ese catálogo en el bolsillo, que hay muchas adaptaciones cinematográficas. Por ejemplo, el Quien engañó a Roger Rabbit de Game Boy supera con creces a cualquier versión a color de 16 bits de sobremesa. Japón ha habido otras épocas que ha perdido ese poderío y ahora mismo está un poco repartido, hay momentos, ¿no? Pero que a día de hoy los videojuegos que me parecen más interesantes, aparte del concepto del videojuego retro que yo colecciono, amo y analizo, como pasa aquí, a día de hoy está muy repartido. Si bien están las industrias superpoderosas, que ya puede ser americana o japonesa, pero que tiene satélites en todos los países del mundo contratando a grupos de programadores creativos, me gusta el concepto de guerra de guerrillas, de gente que hace sus propios videojuegos y que por internet pues los vende, los puedes comprar, los puedes descargar, los puedes jugar, y hay una oferta muy amplia y muy interesante, porque tributos no oficiales a Blade Runner pues hay muchos, sí, muy buenos. Véase, por ejemplo, que se me ocurra La Cuna, ¿no? ¿Hacia qué camino va ahora? Porque ya ahora son ya gafas virtuales, para jugar en familia, antes eran muy solitarios. ¿Hacia dónde va? Pues es curioso porque vivimos una época de muchísima nostalgia. Yo eché los dientes en los salones recreativos, que apareciese tu nombre en el número 1 del ranking en una recreativa, en un arcade, en un salón, era mucho. Los malos de mi barrio me custodiaban, me llevaban escoltado a los barrios ajenos en plan invasiones bárbaras para quitar los récords a los otros chavales. Yo los 5 duros los amortizaba al máximo. Yo, cuando no tenía dinero, vigilaba a los niños grandes para aprenderme los patrones, luego reproducirlos. Que igual me pasaba con los videoclubs, esos templos culturales contraculturales, que cuando no tenía dinero iba a ver las carátulas, que eran verdaderas obras maestras que spoileaban. Tarantino, igual que Tarantino. Totalmente, ¿no? Que yo recuerdo los polichescos italianos, que esas portadas spoileaban todo lo que iba a ser la peli y eran promesas que nunca se cumplían. Y por el precio de un alquiler te llevabas una superproducción o una película de serie B, serie Z, un chorizo zombie, un chorizo western, que lo amo profundamente. Entonces, en esta época de nostalgia, bueno, la gente quiere jugar con el móvil, juegos con el móvil, que quiere jugar con una máquina clónica que reproduce los videojuegos retro, porque la retroespeculación
te piden ahora por cualquier videojuego o consola pues una fortuna que ya no tenemos, ¿no? Yo tengo mi material clásico cuando era un chiquillo o, insisto, la gente que me lo ha ido regalando. Yo he encontrado con mi primo máquinas en los vertederos de los campings y las hemos restaurado. Entonces a día de hoy estamos a caballo entre el concepto del retro y la nostalgia, la reproducción de la misma, mejor o peor, jugar con los teléfonos móviles y por supuesto, como tú me has dicho antes, pillarte una Play 5 que vale un pastizal. Bueno, el caso es que esto da para mucho porque sí. Vas por una ciudad cualquiera y hay una tienda que vende y alquila videojuegos, o sea, hay un mercado y tal. Pero bueno, vamos a despedirnos y a esperar al segundo tema y si quieres mandar un saludo a Santander, pues mando un saludo gigante a todos los amigos de Santander, acompañado de un abrazo enorme. Para febrero, que se me ha ido la pinza, para febrero ya entrego el volumen 2, es cuestión de, bueno, del tiempo ir examinando y revisando despacio, así que a lo largo de este año que entra sale ya este volumen 2 hasta el año 92. Esperamos con muchas ganas. Un saludo, hasta luego.